Algún día dije yo que olvidarte nunca, nunca. La que traspasa yendes y cumales, la que mide tanto como mide el mundo. Nada val más ninguén tan grande como la lengua de nos. El leonés surgió en la Edad Media, en el entorno geográfico del Reino de León, y los primeros documentos escritos íntegramente en leonés aparecen en el siglo XIII, aunque ya se falaba o se hablaba siglos atrás. Es una lengua y solo se puede denominar dialecto en relación con el latín, tal y como ocurre con el castellano u otros idiomas. En los orígenes habría que situarnos para empezar en el latín, ¿no? El latín que se acaba extendiendo por toda la península ibérica, igual que por otras zonas del Imperio Romano, y del que siglos después surgen las lenguas romances, ¿no? Esas lenguas romances son diferentes en cada zona y variantes en muchos lados, siempre y cuando teniendo en cuenta que existe una enorme cercanía en la época de los orígenes entre las distintas lenguas romances, que luego han ido avanzando y separándose unas de otras en sus realizaciones, ¿no? En ese sentido, el leonés es una lengua romance. Cuando se sustituye a la lengua escrita el latín por el romance, lo que se escribe es un romance que es leonés, con ciertas diferencias, pero bueno, con muchos elementos en común en distintas zonas, ¿no? Aparece en documentación, por supuesto, de Asturias, de León, aparece en la documentación de Zamora, aparece en la documentación de Salamanca, en parte de ella por lo menos, e incluso en documentos, cuanto más al sur más difícil, pero en documentos mandados desde la corte de Alfonso X en Sevilla, por ejemplo, están en leonés, o lo que un lingüista puede calificar de leonés por una serie de rasgos que encuentra, así como la documentación del siglo XIII, simplemente es cuestión de abrir cualquiera de estos libros que tengo aquí a mi espalda, muchos de ellos de documentación de las instituciones especialmente eclesiásticas leonesas, ¿no? Y rápidamente encontraríamos muchísimos rasgos de leonés, es decir, serían textos que hay que identificar como leoneses no geográficamente, sino como leoneses filológicamente, ¿no? Esa documentación va perdiendo rasgos y a partir del XIV, y desde luego ya en el XV, no es fácil encontrar esos rasgos, se sustituyen. Es decir, donde antes se ponía león, por ejemplo, pues se pone león, donde antes se ponía ovella, se pone oveja, donde antes se ponía esta y la carta, se pone esta es la carta, ¿no? Lógicamente, una vez que el castellano va tomando mucha más fuerza, por ejemplo, literaria, en la administración, etcétera, etcétera, la norma escrita, que es lo que nos llega a nosotros, la norma escrita se impone y los textos están básicamente en castellano, aunque hay mucho léxico en leonés. Como lingüista, en el análisis que yo hago de la noticia de quesos, sé que está en leonés porque incluye unos pocos rasgos que no se podrían dar en castellano. Pensar que en el siglo X estaban ya perfectamente diferenciados el castellano, el leonés, el gallego, el catalán, en fin, todas las lenguas romances, está un poco fuera de lugar, ¿no? En ese sentido, pues ha pasado por ser uno de los primeros documentos romances y se ha adjudicado al castellano. No lo es ni por nacencia, ¿no? Porque es documento escrito en Ardón, ¿no? Ni lo es tampoco por el tipo de lengua. De todos modos, insisto, es absolutamente cercano a los documentos algo posteriores que pueda haber sobre el castellano en la mayor parte de los casos. Hay algún rasgo, unos pocos, pero algún rasgo hay que permite identificarlo como leonés y no castellano, ¿no? Siempre trabajaba con documentos hasta el siglo XII aproximadamente, principios del XIII. Pero bueno, llegó un punto que dije, bueno, yo sabía que hasta más o menos 1230 todos los documentos estaban en latín y que a partir de ese año cambiaban y empezaban a escribir cada reino en su lengua respectiva, ¿no? Entonces hubo un día que aquí, precisamente, en el archivo de San Isidoro, me dio por pedir a la archivera documentos de a partir de 1230 por curiosidad, simplemente por ver cómo estaban escritos. Y claro, me llevé una sorpresa brutal cuando me encontré que los documentos del Cabildo de San Isidoro, los del Cabildo de la Catedral, del Concejo de León, el Concellu, como ponían, estaban en leonés, ¿no? En asturleonés, estaban con el ye, documentos que, bueno, además luego he comprobado que son iguales que los que se estaban escribiendo en ese momento en Asturias. Entonces, bueno, pues sí, fue una especie de revelación de decir, o sea, que sí existe, ¿no? Y además verlo plasmado por escrito y en documentos del siglo XIII.
No, yo prefiero, por ejemplo, el término astur-leonés porque es más globalizador, ¿no? Por hablarse, se habla en Asturias, en León, en Zamora y en Miranda de Douro, que además en Miranda de Douro pues, es lengua más o menos oficial, la única que hay aparte del portugués. Claro, la situación donde está en más precaria esta lengua es en León y en Zamora, porque no hay ningún reconocimiento. La gente que lo habla no sabe que habla leonés. Entonces, dicen que es hablar mal, chapurreado, distintas cosas así, ¿no? Fuella. Fuolla. Fuecha. Fuequia. Hoja. Cabreirés, pachuezu, cepedano, sanabrés, alistano, asturiano o mirandés. Son piezas de un mismo puzzle. El leonés o asturleonés tiene muchos nombres, ya que cada comarca o región ha utilizado un localismo para referirse a su lengua. Son diferentes denominaciones con formas dialectales propias de cada una de las zonas falantes, pero con una base común. La lengua tiene una gramática, tiene unas formas concretas que además son una inmensa mayoría de los casos comunes a todos los dialectos y luego las diferencias de esos dialectos básanse en cuestiones fonéticas, en cuestión de léxico, etcétera, etcétera, pero la construcción de la sintaxis, la construcción gramatical de la lengua es prácticamente idéntica en todos los lugares. En primer lugar, la conservación de la F inicial llatina, ¿no? En leonés decimos fornu, decimos facer, decimos falar, esa F consérvase. Otra de las características sería la palatalización de la L inicial llatina, decimos llatín, decimos lingua. Otro de los rasgos, pues efectivamente la acabación de las palabras, concretamente masculinas, en u, ¿no? Perru, gochu, fornu, que luego la formación de los plurales en la escritura sería con os, ¿no? Otra característica muy común, la articulación de los posesivos. En leonés no decimos mi coche, decimos el mieu coche, no decimos la casa, decimos la mía casa, los meus amigos. También es pouco habitual el uso de tiempos compuestos en la conjugación verbal. Lo más habitual no es decir he comprado, es decir merquei ou falei, no es decir yo había hablado, sería yo falara. Esas serían un pouco a grandes rasgos, porque podríamos afondar moito máis, pero bueno, básicamente igual los rasgos más fundamentales del leonés. Nosotros concretamente tenemos una publicación que se llama Xurdir, Guía Gramatical del Leonés, que es uno de los eixes con los que trabajamos, perfectamente válida para poder escribir cualquiera de los dialectos que forman parte de nuestro idioma. Es una gramática que está basada en las reglas ortográficas de la Academia de la Lengua Asturiana, de manera que lo que perseguimos es la convergencia entre Asturias y León y Zamora, ¿de acuerdo? Pero siempre en Xurdir trabajamos moito que estuvieran presentes las formas propias del León y de Zamora, es decir, que sí, que estamos falando el mismo idioma y debemos escribir igual, pero nosotros sí que insistimos moito en trabajar con la terminología, léxico, etcétera, propios del occidente, del León y de Zamora, que son las formas en realidad patrimoniales y no esas que por las que estamos trabajando, claro. A partir del año 1906, que se publica un estudio de Méndez Pidal, que es el dialecto leonés, ¿no? Y en consonancia con una línea de trabajo, de investigación que hay por toda Europa, empiezan a valorarse mucho las variantes regionales, las variantes locales, las variantes diferentes de la lengua normativa. Y el área del asturleonés fue un área de las más estudiadas en España en la primera parte, bueno, a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Pero la gran aportación de Pidal, aparte de otras muchas, a la filología, uno de los padres de la filología española, ¿no? En el caso de leonés, fue darle un sentido de conjunto que hasta ese momento no estaba nada claro. Se veían justamente como variantes, el cabreirés por un lado, el alistano, el sanabrés, en fin, el pachuezo, por supuesto en las zonas de Asturias, etc. Y él lo que dice, y lo dice además en la introducción muy claramente, es decir, a veces no se dan cuenta de que son partícipes o hablantes de un mismo dominio lingüístico, de una misma lengua, y él es el que acuña en cierto modo el nombre de leonés, o por lo menos el que lo generaliza, ¿no? Porque sencillamente la franja en la que se recogen esas variantes,
a veces diferentes internamente, pero bueno, eso no es nada extraño en cualquier lengua. Esas variantes que digo que reúne y demás, ¿no? Parece que se corresponden con los límites del antiguo reino de León, entonces le da el nombre de leonés como una referencia histórica, digamos, ¿no? Esta documentación, que podemos leer después un poco, del siglo XIII, recuerda mucho a la forma de hablar de ahora de la gente mayor que todavía emplea estas hablas en la montaña leonesa, en las zonas de la Cabrera, o incluso se parece mucho a la forma de hablar de Asturias. Las primeras líneas de este documento, que tiene una letra gótica inicial, leemos la primera línea, comienza en latín y después ya se pasa al romance, que en este caso, como se puede ver, es leonés. Entonces vamos a leer un poco despacio, dice: In Dei nomine, notum sit omnibus, peroque scriptum semper valiturum, y ya pasa el romance, que yo, don Isidro, ensembla con mía muller Marina Joanes, y con nuestros fillos, a vos, don Rodrigo Rodríguez, canónigo de la Iglesia de León, vendemos una nuestra viña, que habemos en Antimio de Susu, en lugar nominado en Novago. Bueno, pues esto ocurría en la Cabrera, en Quintanilla de Ayuso, cuando a los niños se duchaban y luego se secaban, cuando ya estaban para destino, se cogían los piecitos y le cantaban a mamás: estos pecitos son hermanicos, fueron a llevar unos ñavicos, vino la machuca y fue escapar, escapar, escapar para Portugal. El leonés se ha transmitido de padres a hijos, generación tras generación, a pesar de que durante décadas hablar o falar leonés ha sido motivo de vergüenza. Como símbolo de identidad que no busca fronteras, la lengua leonesa es un patrimonio lingüístico y cultural en torno al cual se funden la tradición y la historia con el arraigo y el sentimiento. Con moitos años cada uno, que cargaban ya las pustiellas, y eran también moitos los ratos que habían estado xuntos, como ora. Sin en cambio, aquel mes de Santa Mariña ya era distinto a los de Aguaño. Mi lenguaje materno y paterno, porque mi padre y mi madre hablaban cabreirés. Y en el día de hoy, mi madre, cuando viene al pueblo de vacaciones, tiene un cabreirés mucho más puro que la gente que se quedó, que ha ido evolucionando poco a poco. El lenguaje que yo escuché es desde siempre, es siempre el mismo. Con mis abuelos es oírlos siempre. Y a una edad temprana, pues yo qué sé, 14, 15 años, se me ocurrió la idea de ir recogiendo cosas, de ir apuntando, ir recogiendo, no solo de vocabulario, sino costumbres, cuentos, va recopilando. Y un día, una persona muy cercana a mí dijo: deberíamos de formar una asociación. Y al poco tiempo ya teníamos nuestra asociación cultural. Bueno, el primer tema era recuperar el vocabulario, y que era un trabajo prácticamente hecho ya, pero el tema era de cómo lo ponemos en marcha, pues un diccionario, y en eso estamos ahora mismo. La zona de Cabrera fue una zona que por estar limitada como estaba, y es que era un espacio cerrado, teníamos 2, 3 salidas y ya está, entonces también se conservó muy bien, hasta que empezaron a salir los emigrantes, y cuando volvieron, hace que la gente que hablaba cabreirés le diera más vergüenza todavía. Además solían decir: ños non sabemos falar, ños falamos un chapurriao que non se sabe de dónde ven. La lengua ya muy importante para ños, porque es patrimonio cultural, es la fala de los nuesos huelicos, entonces no podemos deixar que muerra. El cabreirés pues todavía se habla muy bien en el pueblo de La Baña. Tiene sus pequeños localismos, que aquí realmente mucha gente se avergonzó de su idioma porque les machacaron con la lengua. Les machacaron con el tema de lo que hablaban no era una lengua, era algo que estaba equivocado. Perfectamente cualquier filólogo te sabe decir que es una lengua. Es una lengua, y además que no está oficializada en España, aunque sí en Portugal, en el Miranda do Douro, en la parte mirandesa, sí es idioma oficial.
y compartimos todos los rasgos con ellos, excepto en escritura, pero compartimos todos los rasgos. No, la gente ya no lo habla porque le da mucha vergüenza, pero si preguntamos a los más mayores, y en cuanto se sueltan, ellos empiezan a hablar en cabrires. Es sentarte con ellos en un banco y enseguida, poco a poco, empiezan a hablar en cabrires. Moitos de los lugares de la cuesta, ¿cómo se llamaban? Oi, fai falta aí un montón de palabras para decirlos todos. La iglesia la Vieja. La iglesia vieja, el camino San Bresme, y si vas más pa' Cullá tienes el Escaleiro. ¿Y dónde estaba Valdecunellos? Uy, pa' Valdecunellos fui muchas veces yo de pequerrina con o ganao. Con o ganao, pero ibas con la beceira o con las ovellas? No, aquí el ganao llamaban a las ovellas, a las cabras y esas cosas. La beceira eran las vacas y los chatos. Y íbamos pa' Valdecunellos a sestiar. A sestiar. ¿Sabes lo que es sestiar? Sí, yo sé. Bueno, pero ellos igual no saben lo que es sestiar. Pues explica qué es sestiar. A sestiar y a dormir la siesta, que decís ahora. O pigarciar, pero las ovellas no pigarcian, se estiellan. Las ovellas se estiellan y amedórranse. Y ajúntense todos en un montón y no hay quien las saque del medorro. Yo digo el refrán que decía a mi abuela, que decía: en San Martino mata al pobre su cuchino y en San Andrés mata al rico sus tres. Y ahora, como no hay San Martino ni San Andrés, nosotros vamos a comer las castañas del magosto. Pues vamos a comer unas castañas. Pues sale. Venga. Una rebolla cae en el yugar, el cucurru viejo pusóse a cantar. Si no canta el cucu en marzo o abril. La tradición literaria en lengua leonesa se remonta a la Edad Media, con libros como La disputa de Elena y María junto a multitud de textos legales y notariales. Tras siglos relegado al uso oral, el lionés resurgió con fuerza a partir del siglo XX, con obras literarias, poéticas y divulgativas, además de materiales pedagógicos, como el Léxico del leonés actual, que recoge en sus 6 volúmenes casi 30.000 palabras. Estos tipos de diccionarios ya existían en Asturias, en Aragón, en Navarra, en Andalucía, más o menos todas las regiones tienen su diccionario, ¿no? Entonces empecé a vaciar todo lo que conocía y no conocía sobre todos los vocabularios, todo el Instituto Leonés, de las revistas de la Cabrera, de Pachuesu, de la Montaña Oriental, de todo. Y después, claro, el trabajo más serio fue aquí, vaciar todos esos libros que tengo aquí, todos los vocabularios, tesis doctorales, libros publicados e inéditos. He vaciado como 300 vocabularios. En 91 empecé y acabé en 2012. Pero después, para que el trabajo sea objetivo, no basta con recoger las palabras que están vivas o que estuvieron vivas en León algún día, sino que hay que comparar con el resto de las hablas. Por lo tanto, te obliga a comparar, porque si dices, esta palabra se dice en León, bueno, si no miro dónde se... Por eso es un trabajo exhaustivo. La tercera parte del artículo lexicográfico es la comparación con todo el resto de España y también la distribución en León geográfica de palabras que pueden ser sinónimas. Hay una gran tradición oral, pero también tenemos libros como el libro de Alessandre, La disputa de Elena y María, libros que tienen muchos años de historia, que están en lengua leonesa. Y por supuesto también, pues cada vez tenemos una literatura más fructífera, con grandes escritores, de algunos también que ya afinaron, como Eva González o Severiano Álvarez, xente que cultivara y que cultiva el leonés y que, bueno, llega algo fundamental para sacar adelante una lengua, ¿no? También, bueno, escribo relatos, lo mejor que puedo escribirlos,
Y insisto en que hay bueno, pues una pila de personas que anguaño escriben en lionés y además con una calidad literaria notable, incluso xente que a lo mellor son neofalantes, xente que la súa lingua é el castellano, e precisamente a través dese amor al lionés asganzó una inspiración en lionés para escribir obras literarias que de veras pagan la pena y que a lo mellor en castellano non las sacarían. Ese cantarín, ese son que tiene la nuestra chingua, tan pampuloso, tan amorosín, eso nótase bien cuando salimos de aquí. Nótase, sí. Nos fiximos nunha ocasión un programa na radio, porque, claro, como esta chingua ya de tradición oral non estaba escrita, la xente costaba tichanto cheela ya escribila, que cuando oyóla pola radio la primera vez quedó empapolada, ya dixo, tenemos chingua o... Tenemos. Home, yo, é unha cousa que, por exemplo, al contar historias, al ponerles música, parece que entra de outra manera. Entra mellor por lo oído que por los chivos. Sí. Sí, casi ya una de las chinguas destas pequeninas que más literatura escrita tiene. Home, ya a Chapolano 47, este home Guzmán Álvarez, que ya babiano, ya publicó ya una tesis doctoral, él habla de Babia Yachaciana, y ahora tenemos moitos escritores, a más de Eva e al seu ficho, Severiano Álvarez, que en paz estea. Tamén, Emilce Núñez, de San Miguel, Eduardo Carbajo, tamén escribió. Bueno, chou, tendrás que cantarnos, porque tú dedicaste a la música en Pachuezo. Bueno, dedícome a facer cousinas, a contar historias, de la manera que me hecho sei, pero non sei. Recueches de los autores de por aquí. Cuando empezáramos con el grupo, sí, empezáramos a rebuscar un poquitín por ahí de Eva, sobre todo, después de Milce, y luego alguna cosina que fice yo, y bueno, cuando empezáramos con el grupo ya Chuniego. Chuniego, palabra la noche de luna chena, cuando la luna alumbra como si fuera de día. Noite de chuna chena, qué guapa. Sí. Y ahora con este de Piértigo, bueno, Piértigo, ¿sabes lo queía? Bueno, explícalo tú, que y al palo uno de los palos del menal, que usábase para machar la pacha. Olvidósete cantar, así na que anda. Canta algo de alguno de los nuestros. Pues mira, voy a cantar un cachín de la campanona de Milce, la campanona guía de San Miguel. Que se prestóme mucho ponerle musiquina. Al chao de la vieja iglesia, a boca de escurecer, un día detrás del otro, besé a Rosa y a Miguel. Quiérense desde pequeño, y allá chimpió el sol querer. Y ahora sabrás que tenemos un guachapu en Pachuezo. También, eso. Home, entonces, para que la chingua viva, hay que adaptarla a los tiempos. Oye, eso ya tremendo ya, un grupo también de ya la tecnología, pues ya una idea muy buena. Ahora mismo, Camireiro, en este ratín que tuvimos de Calecho, yo que sé yo los que tenía. El leonés se adapta a los tiempos y surgen nuevos ámbitos de uso, medios digitales escritos en sus diferentes variantes o grupos de música que apuestan por esta lengua. El empeño de que el leonés no muera ha llevado a muchas personas y asociaciones a facilitar su divulgación y estudio. En Cabreira Alta hay muchas asociaciones, casi una por cada lugar, una por cada pueblo. Todas facemos cousas por la cultura y en muchos de los estatutos de las nuestras asociaciones pues tenemos la defensa de la lengua. En verano, ya cuando más facemos actividades por los pueblos, aunque también facemos a lo largo de todo el año. Por ejemplo, que facemos el magosto ambulante. Outra cousa que facemos ya recuperar tradiciones como ya los juegos tradicionales, la bigarda o los bolos cabrireses. Tratamos de que en todas nuestras publicaciones
sean bilingües, los carteles que hacemos de las actividades sean en bilingüe, tanto en castellano como en cabrirés. Es una forma de defender nuestra cultura. Como yo suelo decir, es la lengua invisible. Cuando vas a las zonas falantes, pues resulta que te encuentras que mucha gente no lo habla en público jamás, o sea, lo hablan a lo mejor en la intimidad de la casa o en la intimidad del bar del pueblo cuando son todos gentes naturales de allí, pero en el momento en el que llega alguien de fuera, cambian la lengua, cambian el registro y se ponen a hablar en castellano. Ahora mismo hay una ruptura generacional total. Quitando el pueblo de La Baña y poco más, la gente que lo habla, la media de edad es muy elevada. Es muy necesario, si creemos que es una riqueza cultural, luchar por ello y para que no se pierda. Entonces, bueno, por ejemplo, yo estoy en la Asociación Faceira y ahí pues estamos sacando un montón de publicaciones e intentando que por lo menos quede documentado y que la gente que le interese pueda aprenderlo incluso por su cuenta, ¿no? Oyendo los cursos. Non existe un perfil de asistente a los nosos cursos. Tenemos, pues nada, un espectro de edad desde los 15 años hasta los 70. E lo que xunta a toda esa xente, pues lle, pues eso, un interés polos valores autóctonos, la conciencia de que tenemos un idioma propio, que é unha realidad viva, que hai que conservar, e la xente pues quere aprendelo, porque tienen amor polo nueso. Aparte de la guía gramatical de Xurdir, nosotros en Faceira siempre tuvimos un pouco la inquietud de que ya era necesario facer un manual práctico que presentara los contenidos dun xeito un pouco máis atractivo, máis sencillo, que achegara máis a la xente, ¿no? Que conectara máis con a xente. E nese primer curso fui elaborando pues un feixe de unidades didácticas un pouco cuidadas precisamente para eso, ¿no? Para que el curso fuera atractivo e interesante para los alumnos. La cuestión es que, bueno, al rematar el curso hicimos una valoración de esas unidades y entendimos que podían ser perfectamente válidas para dar cuerpo, para xeitar ese manual práctico. E foi lo que, bueno, con o que hicimos falar con xeito. E chegou moi bien a la xente, vendíose moi bien e, bueno, ayuda moito a la hora de llevar a cabo estas clases de guiones, que en realidad el manual está principalmente pensado para esto, para estos cursos de guiones. El guionés agora está nunha situación tremendamente crítica, cada vez tiene menos falantes, la cadena de transmisión entre padres e fillos está rompiéndose de feito, e agora lo que hai que facer é actuar e llevar el guiones onde tiene que estar nas escuelas, tiene que estar na retulación de los pueblos, de los lugares, tiene que haber un fomento de la literatura, tiene que haber un labor de concienciación entre los propios falantes, insisto, de sacar ese orgullo de que isto non é un motivo de vergüenza, de que la lingua está para falala, para utilizala, e que tenemos un idioma que non é ni mellor ni peor que outros, pero que é el nueso, e tenemos dúas opciones, ou deixar que muerra, ou facer algo para que non muerra, e eu entendo que é mellor la segunda opción. Nosotros lo que hacemos y lo que continuamos haciendo es eso, ¿no? Lo que hicieron nuestros mayores, utilizar un legado de tradición oral, muy rico y muy importante que tenemos aquí, y utilizarlo para hacer música y que no caiga en el olvido. Hombre, por lo menos una labor de difusión sí que tiene, ¿no? Fíjate el nivel, quizás en zonas de la provincia, de desconocimiento que hay, sobre todo en el sur de León o alguna comarca que no están tan habituados, te lo escuchan, pues enseguida tiran para arriba, ¿no? Y dices, son asturianos y tal. Y no, es que somos aquí, somos de León. Tan importante como la difusión es la dignificación, porque claro, también hay gente que lo habla y lo escucha, lo ve en un disco, lo ve en algo serio, en una obra de arte, y empieza a pensar y empieza a considerar que igual no es tan peyorativo, ¿no? No es hablar así. Es una realidad que está ahí, ¿no? Y que nosotros, como nos nutrimos de trabajos de campo, pues a la hora de elaborar las canciones y de preparar los discos, pues tienes que reflejar eso que te has encontrado e intentamos hacerlo de una manera muy respetuosa, ¿no? Con el mismo dialecto, la misma variante en la que la hemos recogido en ese lugar en concreto, ¿no? La cuitada de mi madre, madre del mi corazón, pensa que estou en mi cama, estou en lo filandón, por nacer filandrera, non me repares galán, que soy buena filantrona.
e non deixo de filar con la mia rouca, con el meu fuso.